en la vida y obra de Jesús hemos podido encontrar vida, Señor. Gracias por nuestras familias. Señor, gracias por nuestra congregación, por los hermanos, por esta nueva familia que tenemos en ti, Señor, en esta iglesia. Gracias por nuestro pastor, por el liderazgo, por el hermano Jairo, por su familia. Señor, te pedimos que bendigas este día, que nos ayudes a entender el mensaje y que podamos, Señor, aparte de entenderlo, radicarlo en nuestro corazón para poderlo vivir en las decisiones más pequeñas que tomemos, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, un rápido repaso de la última clase. Vamos con las preguntitas. Ahí vamos. Primera pregunta, el versículo de Primera Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ese versículo explica mejor la simplicidad, la singularidad o la Trinidad. Y la respuesta correcta era la singularidad, porque habla de que no hay otro. Y la singularidad hablaba de que Dios es uno, único. Pregunta 2. El versículo de 1 Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Explica mejor la simplicidad, singularidad o Trinidad. Y la respuesta correcta era simplicidad. Porque cuando Dios dice, cuando la palabra de Dios nos muestra esos versículos, que Dios es luz, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, nos muestra una unidad en Dios, pero no en el sentido de que Él es uno, sino en el sentido de que Él no es divisible. Él no tiene partes, es una sola cosa. Y a eso se llama simplicidad de Dios. Dios es simple, es uno, no es divisible, no puedes dividir en partes. Pregunta 3, los versículos de Génesis 1, 1 y 2, Juan 1 y 1, hay que buscar y leer. Esos versículos explican mejor la Trinidad de Dios. Aunque hemos hablado de la unidad de Dios, pero tener en cuenta que Dios en su único ser, Él está en tres personas. Dios Padre, que es Dios. Dios Espíritu Santo, que es Dios. Y eso nos mostraba Génesis 1, 1 y 2, esa presencia y la actuación del Espíritu Santo antes que todas las cosas fueron creadas. Y Juan nos explicaba la actuación y la presencia del Hijo también antes de que todas las cosas fueron creadas. Y incluso mostraba la igualdad del Hijo con Dios, mostrando la deidad de Cristo también. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, la Trinidad de Dios. Y pregunta 4 decía que si Dios es una Trinidad, eso es lo mismo que decir que Dios está compuesto por tres partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está incorrecto por esta frase que dice, está compuesto por tres partes. Hermano Juan, ahí está un poquito de bulla. ¿Puedes disminuir un poquito el volumen de tu micrófono? Gracias. Solo es por esta parte, ¿no? Que dice que está compuesto por tres partes. No es la mejor manera de describir la Trinidad de Dios. Por eso está incorrecto. Sí, la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no es que cada uno es una parte de Dios, sino que cada uno es Dios, aunque es solo un Dios. Entonces, una manera sencilla de decir es que Dios son tres personas, un solo Dios, indivisible. No es por partes, ¿ok? Entonces, hermanos, con la unidad hemos terminado esas cuatro características, esos cuatro atributos, esas cuatro virtudes que encajan en lo que llamamos las virtudes incomunicables de Dios. Teniendo en cuenta que queremos decir con eso que Dios tiene eso de manera única, y es muy difícil mostrar que el hombre tiene esas características. Es algo que solo tiene de Dios.
Es muy diferente el hombre y Dios en estos 4 atributos. ¿Cuáles eran? La autoexistencia de Dios, la infinidad de Dios. ¿Cuáles más, hermanos? ¿Quién se acuerda uno más? Eternidad, Eternidad entra en infinidad. La inmutabilidad de Dios y y la la unidad. Infinidad y unidad de Dios. Exacto. Esos 4 atributos o esas 4 virtudes, como estamos llamando, es muy diferente de nosotros. Podríamos tratar de decir que tenemos algo de eso, por ejemplo, en la infinitud, que no tenemos fin. Pero hemos visto que infinitud no es solo tener fin, es no tener límite. Entonces, cada uno de esos atributos, de una manera especial, Dios las tiene solo Él, solo Él. Mientras que ahora vamos a ver algunas otras virtudes que nosotros tenemos, pero de la misma manera las tenemos de un grado mucho menor que Dios. Santito, se escucha tu micrófono. Ahora vamos a ver algunas virtudes que sí tenemos nosotros, pero igualmente no es como Dios. Dios es infinitamente cada una de esas virtudes. Hemos visto que la infinitud de Dios va para todas sus virtudes, entonces de manera infinita Él las tiene. Él de manera perfecta las va a tener. Pero vamos a ver que nosotros también tenemos. Vamos a empezar, hermanos, con una virtud que se llama la espiritualidad de Dios. La espiritualidad de Dios es esa virtud que nosotros también tenemos como espíritu, pero Dios lo va a tener de manera perfecta, de manera infinita y la definición de espíritu la sacamos de Dios. ¿Qué queremos decir con espiritualidad? Esa palabra tenemos que poner en contexto, ¿no? Se usa tanto en el medio, nuestro medio creyente, se usa esta palabra, ¿no? Espiritualidad, es un hermano muy espiritual. ¿Qué queremos decir con eso? A veces queremos decir que es alguien que está más obediente, tal vez, que está mostrando obediencia, que está de cierta manera más parecido con Cristo. Alguna otra definición que se usa es incluso en el medio inconverso, en el medio del mundo, la espiritualidad es una persona que se involucra mucho con los aspectos religiosos, con los aspectos relacionados con el más allá, etc. No es de eso que estamos hablando hoy. No es esta definición de espiritualidad que vamos a llevar hoy. Cuando decimos la espiritualidad de Dios, lo que queremos decir es que Dios es un espíritu y nada más. Ahora, vamos a comprender cuáles son las consecuencias de que Dios sea un espíritu. Hay consecuencias y hay cosas muy importantes que podemos sacar de esa verdad. Bueno, al hablar de la espiritualidad de Dios, tengamos en cuenta lo siguiente. Un momento. Esa una virtud que nos va a enseñar por lo menos 3 cosas que vamos a avanzar hoy. El hecho de que Dios es un espíritu nos dice o nos recuerda que Dios es inmaterial, Dios es invisible
y Dios es infinito. Ya hemos hablado un poco de la infinitud de Dios. Hoy vamos solamente a recordar algo de la infinitud de Dios que tiene que ver con su espíritu. ¿Está bien? Vamos a enfocarnos un poco más en estas dos que es algo nuevo, ¿no? El hecho de que Dios es un espíritu muestra que Él es inmaterial, Él es invisible. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la Biblia no podría ser más clara en esa definición de esta virtud de Dios. Dios es espíritu. ¿Qué quiso decir el apóstol o Dios por medio del apóstol al mostrarnos esta palabra? Esta palabra en el griego y también en el hebraico tiene la idea de un viento de vida. ¿Y cuál es la primera cosa que en este contexto, estas personas que escuchan esta palabra, que significa un aliento, un viento de vida, qué es lo que, una de las primeras cosas que van a entender cuando Jesús afirma que Dios es espíritu, es la inmaterialidad de Dios? El viento es en nuestro contexto y para aquellas personas en su contexto, la primera cosa que viene a la mente del viento es una cosa, es un ejemplo de algo que no se puede ver, algo que no se puede tocar, algo que no tiene materia. ¿Y qué nos trae esa doctrina de la inmaterialidad de Dios? Que Dios no tiene un cuerpo material. Dios no es carne, no tiene un cuerpo material. Y la Biblia en otros versículos deja eso bien claro. La Biblia compara cosas materiales con cosas espirituales. Compara la carne con el espíritu, mostrando que son cosas opuestas y diferentes. Dice Isaías 31, y los egipcios hombres son, y no Dios. Aquí la diferenciación. Hay una diferencia abismal entre hombres y Dios. ¿Cuál es esta diferencia? Sus caballos, carne, y no espíritu. Esa es la diferencia abismal que hay entre cosas materiales y el espíritu. Algo que es espíritu no es material, no tiene carne, no es un cuerpo. Entonces, al decir que Dios es un espíritu, estamos afirmando que Dios es inmaterial. Dios no tiene un cuerpo, una materia, un cuerpo material. Ahora yo ya sé lo que ustedes están pensando. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Pueden hacer la pregunta que ustedes quieren hacer. ¿Nadie? Yo sé la pregunta que quieren hacer, pero quiero que hagan. ¿Cuál es la pregunta que viene con esa frase? Que Dios no tiene un cuerpo material. ¿Nosotros tenemos cuerpo material? Nosotros sí. Los humanos tienen un cuerpo material, de carne, ¿no? Dios no. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con Cristo? Sí. ¿Verdad? Hemos hablado que Cristo es Dios y Él tiene un cuerpo físico, cuerpo material. Bueno, de la misma manera, hermanos, que hemos hablado de las emociones de Dios, que Dios no cambia en sus emociones, ¿se acuerdan? Pero hemos dicho que en algunos momentos pareciera que sí. Y hemos dado una palabra para eso. ¿Se acuerdan cuál es la palabra? Que Dios imita las emociones o nos habla con emociones humanas para que lo entendamos. ¿Se acuerdan cuál es la palabra? Una palabrita para que vayamos creciendo nuestro vocabulario era la antropopatía, que era usar sentimientos humanos para describir a Dios. En este momento estamos hablando de algo parecido. Ahora Dios está usando
tanto el cuerpo de Cristo, pero principalmente cuando Él habla en ciertos momentos, que Él tiene brazo, Él tiene ojos, Él tiene boca, Él tiene nariz, tiene brazos. ¿Qué pasa con eso? La Biblia muestra varios versículos que muestran que Dios tiene partes de cuerpo. A eso vamos a dar otro nombre que Dios está usando. Vamos a llamar antropomorfismo, que es usar formas humanas para describir a Dios. Y es de la misma manera, hermanos. Aunque Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene un cuerpo físico, Él usa para que lo entendamos mejor. Para que entendamos mejor a Dios. Dios es incomprensible y Él trata de hacernos entender. Por ejemplo, esos versículos que hablan que Dios tiene ojos. Jeremías 18 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Habla que Dios tiene oídos. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Salmo 130. Habla que Dios tiene brazo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, ¿qué hacemos con estos textos? Es lo mismo con las emociones. Dios está usando esas cosas humanas que nosotros sabemos que les son, para que sirven, para que entendamos mejor a Dios. Dios no tiene un ojo físico, Dios no tiene un oído físico, Dios no tiene un brazo físico. Pero lo habla de esta manera para que entendamos. Por ejemplo, para los ojos, este versículo nos está enseñando la omnisciencia de Dios. Y los ojos tratan de transmitir esa idea. En los oídos, este versículo nos está mostrando la disposición de Dios en atender a su pueblo. Él está atento, así como alguien con sus oídos atento a oír. Pero la verdad es que Dios está con una disposición en atender a su pueblo, no que Él tiene un oído de verdad. Cuando Él habla del brazo, está tratando de entendernos el poder de Dios. Así como el brazo, ¿no? Cuando vas al gym, esos chicos ahí haciendo musculación y muestra que la mayor fuerza está en su brazo. Entendemos que nuestros brazos son la cosa que más usamos para empujar, para jalar, para levantar. Es el poder. Y en esa época principalmente que los hombres tenían que depender de su brazo fuerte para batallar. Hoy en día con su dedo, ¿no? Con las ametralladoras sería el dedo, ¿no? La forma del poder. Pero en esa época, peleas de espada, todo eso es, cuanto más fuerte tu brazo, mejor eres en tu poder. Entonces, cuando Dios está usando esos términos es para que entendamos mejor a Él. Ahora, Dios es invisible, como decía el texto, de que Dios es un espíritu, así como el viento es invisible, Dios es invisible. Y la palabra lo deja claro, que Dios, como no tiene un cuerpo material, no puede ser visto. Dice 1 Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es invisible, no tiene un cuerpo material y por lo tanto los hombres no pueden verlo. Ahora hablemos de Cristo. ¿Qué pasa con Cristo? Cristo Jesús en carne es la manifestación física de Dios a través de su naturaleza humana. Dios es invisible, pero por medio de Cristo, Él hace con que nosotros entendamos más a Dios por medio de una manifestación física de Él. Es la gracia de Dios enseñándonos de manera visual lo que no podemos comprender de Él. Si no pudiéramos ver, sería más difícil o imposible de comprender ciertos aspectos de Dios. Y Dios en su bondad, en su gracia, Él se hace visible y Él muestra sus virtudes por medio de cosas visibles. Vemos a más, no solo Cristo, sino que la naturaleza es una revelación de Dios. Podemos ver la soberanía de Dios,
podemos entender mejor la majestad de Dios, el poder de Dios, viendo el poder de su naturaleza, la majestad, el asombro de su naturaleza en ciertas cosas. Podemos ver la inteligencia de Dios, cómo es inteligente la creación de Dios, cómo las cosas funcionan de manera tan perfecta en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, cada célula, cada cosa funcionando de manera perfecta. Entendemos la creación de Dios y entendemos algo visible y vemos la inteligencia de Dios. Es la gracia de Dios enseñándonos de manera visual cosas que no podemos comprender de Él. En la parte de Cristo vemos tantos atributos en Cristo, tantas virtudes que son de Dios. Podemos comprender al ver y a admirar y al observar la vida de Cristo y la vida que ha tenido en medio de nosotros de manera física. Pero es una manifestación física de Dios para que lo podamos entender mejor. Nuestro querido hermano Juan Calvino lo ha definido de la siguiente manera, hermanos. La suma o el resumen de todo es que Dios en sí mismo, es decir, en su pura majestad, es invisible. Y eso no solo para los ojos físicos, sino también para el entendimiento humano. O sea que la dificultad de entender a Dios no es solo porque no podemos verlo con nuestros ojos físicos, sino que es difícil de entenderlo. Y no, somos ciegos para quién es Dios. Y la suma, y continúa, el resumen es que Él se revela a nosotros solo en Cristo, donde podemos contemplarlo como en un espejo. Porque en Cristo, Dios nos muestra su justicia, su bondad, su sabiduría, su poder, en resumen, todo su ser. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no buscarlo en otro lugar, porque fuera de Cristo, todo lo que pretende representar a Dios será un ídolo. Entonces, aquí está alertando Juan Calvino a todo tipo de imágenes, a todo tipo de cosas que quiera simbolizar o quiera representar a Dios. Dios ya nos ha dado el mejor representante de quién es Él de manera visual, que es Cristo. Con todo lo que Cristo hace, con todo lo que Cristo es, Cristo nos muestra a Dios, que es invisible. Dios en todo su ser. Yo estoy hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En todo su ser, porque todos ellos tienen las mismas virtudes. Todos ellos son iguales. Y es un Dios, es solo un Dios. Y ese Dios es invisible. Pero ¿cómo vamos a comprender mejor su justicia, su bondad, su sabiduría, su poder? A través de una manifestación visual, física, que Él hace en Cristo Jesús, para que lo entendamos. Toda y cualquier otra imagen que trate de simbolizar a Dios es mala. Es fallida, es incompleta, es incorrecta, nos lleva a herejías, nos lleva a malas interpretaciones de Dios. ¿Quieres conocer mejor a Dios? Conozca mejor su naturaleza, conozca mejor su palabra y especialmente conozca mejor a Cristo y vamos a comprender más al Dios invisible. Colosenses 1:5 nos habla de eso, cuando dice de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Está ahí una paradoja más para que nos quedemos asombrados con quién es Dios. Dios es invisible, pero nos ha dejado una imagen de Él en Jesucristo, en su naturaleza humana. También la palabra de Dios nos habla en Juan 1, capítulo 18. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él, el Hijo, le ha dado a conocer. Podemos conocer mejor a Dios invisible por medio del Hijo. Por último, entendemos que el Espíritu permite y es una causa de la infinidad de Dios. Ya que Dios es Espíritu,
Él no tiene las limitaciones de un ser material. Y ya hemos visto eso. Él no tiene limitaciones de sus virtudes, no tiene limitaciones en el tiempo, Él es eterno, no tiene limitaciones en el espacio, Él es trascendente e inmanente. ¿Se acuerdan de esas palabras? Él está en todas las partes, inmanente. Pero Él es más que todas las partes. Él es más que el universo, Él es trascendente. Pero todo eso solo es posible porque Él es un espíritu. Un espíritu no es perfecto en todas sus virtudes. Es mutable, es cambiable, es corrompible, es alterable, cualquier cosa material. Pero un espíritu no. Él puede estar en todo el tiempo, fuera del tiempo, en todos los momentos, en todo el espacio, con todo su ser, y eso sería imposible si fuera un espíritu. Si no fuera un espíritu. Bueno, hermanos, hablando de la espiritualidad de Dios, esta doctrina debe llevarnos a alabar a Dios. ¿Cómo? Les quiero ayudar con 3 maneras que la espiritualidad de Dios nos lleva a alabarle. Siendo inmaterial, sin limitaciones, Él está en todas partes, con todo su ser. Hermanos, en todo momento, en todo el tiempo de tu vida, en todo lugar donde estás, Dios está, no su dedo, no su codo, todo el ser de Dios está ahí, en su presencia. Todo el ser de Dios. Por el hecho de no ser una materia, por el hecho de ser espíritu, Él puede hacerlo. Él puede estar ahí con todo su ser y eso debe llevarnos a un temor, a una gratitud, a una alabanza, a un asombro, todo eso al mismo tiempo. A una esperanza, a un descanso, confianza. A medida en que conocemos más a Dios y sabemos que todo su ser está ahí presente. Alaba a Dios por ser inmaterial. Alaba a Dios por su espiritualidad. Siendo invisible, no podemos ver a Dios y no solamente no podemos ver con nuestros ojos, pero ni siquiera con nuestras mentes podemos comprender completamente a Dios. Es tan grande, es tan grande. Pero aún así, Él nos dio a Cristo, algo visible, algo entendible, mucho más entendible, para que comprendamos y entendamos más sobre Él. Alaba a Dios por su bondad en darnos a Cristo, para que entendamos más sobre Él. Porque de lo contrario, su invisibilidad, nadie le vio a Dios jamás. La inmensa luz que es Dios, que nadie puede comprender, nadie puede ver, nadie puede tolerar. Y toda esa infinidad, toda esa incomprensibilidad de Dios, que no le comprendemos completamente, nos debe llevar inevitablemente, hermanos, de rodillas a adorar con maravilla y asombro. Imaginen, hermanos, si no puedes entender a Dios y eso debe llevarte a meditar más sobre Dios, pero a medida en que lo haces, ves que no lo puedes comprender completamente. Él es más de lo que puedes agarrar con tu mano o con tu mente. Y eso inevitablemente, automáticamente debe humillarnos y traernos de rodillas, porque Él es un ser inmenso, superior, infinito. Y es más, es eterno, es algo que eternamente Él será más de lo que podemos comprender. No creas que llegando al cielo le vas a ver sentado y vas a entender todo de Dios. Tendremos toda una eternidad y nunca llegaremos, como dice creo que Paul Washer, después de miles y miles y miles de años, no habrás llegado ni al pie de la montaña de quién es Dios. Estarás empezando a subir la montaña de comprender quién es Dios. Después de miles de años estudiando a Dios y comprendiendo más de Él.
porque eternamente Él es infinito y eso nos debe llevar a adorarle y a alabarle. Bueno, hermanos, esta sería la doctrina de la espiritualidad de Dios, que es el primer virtud comunicable, porque nosotros también somos espíritu, tenemos un espíritu, pero no se compara con el espíritu de Dios. Él es infinitamente espíritu y es perfectamente un espíritu, de manera que no podemos comprenderle completamente. Pero gracias a Dios por Cristo, por su palabra y por la creación. Vamos a tener un tiempo ahora de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, hermanos? ¿Un comentario? Hermano, cuando hablamos de Cristo, podemos decir que, o sea, cuando Dios envió a Jesús, su Hijo, como hombre, Él actúa como hombre mientras está en toda la vida que ha hecho hasta que ha sido crucificado. No solamente como hombre, hermano. También vemos manifestaciones de su deidad. También vemos manifestaciones de su naturaleza divina. Pero las manifestaciones eran de Dios para mostrarnos que Él era su Hijo. ¿Está bien eso? Eran manifestaciones. Cristo se manifiesta, el mismo Cristo se manifiesta como hombre, pero el mismo Cristo se manifiesta como Dios de diversas maneras, por su poder, por su sabiduría, por su conocimiento, y otros momentos en que Él manifiesta. Entonces, sí, eso demuestra es usado por Dios para mostrar la deidad de Él y que Él es enviado de Dios. Bien, hermano, gracias. ¿Está bien, hermano? Está muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Nada? Voy a dejar preguntas, hermanos, para la semana en nuestra página. Me pueden acceder. Voy a dejar unas preguntitas. Pero quiero dejar una pregunta extra que no he dejado allá. O ahorita podemos hacer, creo que tenemos 10 minutos. ¿Quién quiere responder esa pregunta especial? ¿Cómo hacemos esta pregunta? Bueno, ¿Dios tiene un cuerpo? No, no tiene cuerpo. Muy bien, Nico. No tiene cuerpo. Muy bien. El hecho de que Dios no tiene un cuerpo, ¿qué otras cosas puedes decir
de Dios solo por saber que Él no tiene un cuerpo? ¿Qué otras cosas puedes decir de Dios al saber que Él no tiene cuerpo? Que es inmaterial, invisible e infinito. Eso, hermano. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué es invisible? Eso. Ahora, en tu vida práctica, ¿qué afecta el hecho de que Dios no tenga un cuerpo? Solo nos asombra todo su poder, sus atributos. O sea, llegamos a adorarlo, a quererlo más. ¿Está bien, hermano? ¿Alguien más quiere responder esa pregunta? ¿En qué afecta en tu vida práctica el hecho de que Dios no tenga un cuerpo? ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? A ver, solo complementando, hermanos, cuando Dios nos promete, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, no podría ocurrir, no tendríamos esa certeza de que Dios va a estar con nosotros en los momentos de aflicción que nos promete a todos, si es que tuviera un cuerpo, porque teniendo un cuerpo estaría limitado a algún lugar o alguna ocasión, y hemos visto que Dios va a estar presente siempre en su inmanencia en todo lugar, y va a ser omnipresente en el sentido de que todo el ser de Dios va a estar siempre presente en todo lugar. Excelente, hermano. Excelente punto. Las promesas de Dios, ¿no? De estar con nosotros, o también de Cristo, al ascender, él promete, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede ser que Cristo puede prometer eso si Dios tuviese un cuerpo? Pero exactamente, hermano, Él puede ser fiel a sus promesas gracias al hecho de que Dios no tiene un cuerpo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra respuesta? ¿En qué afecta en tu vida práctica el hecho de que Dios no tiene un cuerpo? Además, bueno, hermanos, última pregunta. A medida en que conocemos más a Dios, creo que el hermano David ya nos ha respondido eso, pero si alguien más quiere responder, a medida en que conocemos más a Dios y mejor, ¿cómo eso afecta a tu adoración? ¿Quién quiere responder? A Que medida lo que... amamos, Está bien, hermana. Puedes ver. sí, que lo amamos más con certeza, con certidumbre, por cuanto conocemos al Señor Jesús, Ujú, que es la forma física de Dios, mostrándonos todo lo que Él es, ¿no? En espíritu. ujú, El Señor Jesús nos lo muestra en cuerpo humano. ujú. Entonces eso nos hace conocer más a Dios y nos hace amarlo más. Está muy bien, hermana. Me ha gustado eso que has dicho de certidumbre, porque el Mm, mundo dice conocer a Dios y tener experiencias de Dios o experiencias espirituales, pero si no tienes un conocimiento,
se pasa esas experiencias, pasan esos momentos y entras en duda nuevamente y entras en problemas, etc. Pero, como dice la hermana, cuando conocemos más a Dios por su palabra, por Cristo, tenemos certidumbre, tenemos seguridad de lo que estamos adorando y de las cosas que Dios nos promete. Está excelente, hermana. Gracias. También, hermano. Hermano Juan. Sí, también, hermano, en la medida que conocemos más a Dios, conocemos de sus virtudes, de sus excelencias, y ya hemos visto que nuestro Dios es un Dios incomprensible para nuestra mente, en el sentido de que es mucho más grande en todos los sentidos de lo que nuestra mente puede captar. Ya su bondad, su paciencia, su gracia es mucho, mucho más grande de lo que podríamos entender sin conocerle. Y al conocerle nos damos cuenta que tenemos un Dios excepcional, podemos decir. Y nos lleva a alabarle porque este Dios tan grande, tan inmenso, tan asombroso, nos ha dado a Cristo. Se ha encarnado, ha venido en pos de nosotros para salvación y nos permite, nos anima a conocerle, se agrada de que le conozcamos. No es un Dios que podría estar allá afuera tan lejos de nuestra capacidad de conocerla, como que lo es, pero que es un Dios que se acerca a nosotros, nos da a su Hijo, nos abraza, nos llama hijos, nos llama herederos, nos llama coherederos, que vamos a reinar con su Hijo. O sea, es inevitable el no alabarle. Nos muestra que este Dios es digno, es un Dios digno de nuestra alabanza. Y solo podemos lograr eso conociendo estas facetas, estas virtudes, estas excelencias de Dios. Está bien, hermano. Bueno, hermanos, ¿alguien más quiere compartir? Bueno, vamos a terminar aquí entonces, hermanos. Vamos a orar y luego voy a subir las preguntitas para los que ya quieran ir respondiendo. La mayoría ha ido muy bien en esa semana, las respuestas. Todos han sacado más de 60. Muy bien, hermanos. Siguen así. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu bondad en hacerte revelar hacia nosotros y para que te comprendamos y nos deleitemos en tu ser, en quien eres, en todas tus perfecciones y podamos disfrutar algo que para lo cual éramos ciegos, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos y darnos tu creación, tu palabra y tu Hijo para que comprendamos más de ti. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Hasta luego, hermanos. Chao, hermano. Buena semana. Bendiciones. Chao, chao. Buenas noches, hermanos. Chao, hermano. Chao, Bendiciones. hermana Dolly. Chao. Hermana Bye. Dolly, saludos a todos. Chao, Petico. Saludos. Hermano Jairo, Gracias. saludos. Chao, Hasta la hermanos. próxima. Gracias, hermano.